pasado con el caso de la narcovalija? La Contraloría ya entregó el examen especial al servicio de la valija diplomática, en el que concluye diciendo que, y lo leo textualmente, la falta de control en la recepción, en el almacenamiento, la custodia y despacho de la correspondencia y paquetes que se envían a través del servicio de la valija diplomática ocasionó el envío de productos no considerados oficiales en los que se encontraron sustancias ilícitas, afectando la imagen nacional e internacional del país. Eso dice la Contraloría. El asambleísta Fernando Aguirre fue quien en febrero de este año presentó ante la Fiscalía la denuncia para que se investigue este caso. También pidió la confesión judicial del canciller Ricardo Patiño, entre otras cosas. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Las conclusiones de Cancillería ya establece algunas responsabilidades administrativas en este caso. ¿Qué procede ahora? Muchísimas gracias, Steffi. Un saludo muy cordial y respetuoso al pueblo ecuatoriano. Efectivamente, creo que el pueblo ecuatoriano y más que todo las autoridades me están dando la razón. Cuando yo presenté la denuncia penal ante la Fiscalía, la cual hasta el día de hoy duerme el sueño de los justos, se presentó un examen especial a la Contraloría General del Estado, en la cual usted ha leído textualmente, en donde el señor Contralor me da la razón, pero lamentablemente lo determina de un informe parcializado. Él me da la razón, él dice que ha habido un cometimiento de errores, tanto del señor canciller de la República, como también del señor vicecanciller, del secretario general, de la directora administrativa, en sí una serie de funcionarios de la Cancillería, pero lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Que el señor Contralor General del Estado no dispone, no determina las clases de responsabilidad y sanciona, no da los nombres específicos de quienes tienen que ser sancionados. Entonces, ¿el problema cuál está? El día de ayer yo he tenido que presentar al Contralor General del Estado prácticamente un pedido a que se determine las responsabilidades y sanciones a los funcionarios responsables. Le he pedido que indique los nombres de los funcionarios que se hace referencia en el informe. Claro, y hay que explicar por qué, porque hay distintas responsabilidades y por ende responsables. Por ejemplo, en el reglamento de las valijas diplomáticas, ellos ponen en el informe de Contraloría que se dice que debe haber un detalle pormenorizado de todos los bienes transportados, con el nombre, con el remitente, los destinatarios, incluso la descripción del objeto. Pero resulta que incluyen una excepción, esto en la reforma que se hizo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyen entonces una excepción en la que dicen que quedan exceptuados el envío de obras de arte, las joyas, las muestras artesanales y los objetos sin valor comercial. Entonces, aquí se reglamentó, dice la Contraloría, el no control, es decir, al no obligar que exista un detalle pormenorizado de las cosas que se estaban enviando. Eso quedó escrito en el reglamento que saca la propia Cancillería. Aquí lo que hay que indicarle al pueblo ecuatoriano, hoy que está tan de moda el caso Julian Assange, que el señor canciller de la República y este gobierno se han hecho los respetuosos de la Convención de Viena. Claro, la Convención de Viena ha sido utilizada caprichosamente por este gobierno. Cuando les conviene, respetan la Convención de Viena, como en el caso del señor Julian Assange, el pirata informático, defendiendo, dizque, la libertad de expresión y los derechos humanos de los extranjeros, cuando la libertad de expresión y los derechos humanos están siendo pisoteados en este país. ¿Qué pasó en el caso de la narcovalija? Violaron la Convención de Viena. ¿Por qué le seguí el juicio político al señor canciller de la República? ¿Por qué? Porque violó la Constitución. El artículo 425 de la Constitución dice el cumplimiento de la norma, primero la Constitución, segundo los acuerdos y convenios internacionales, que ahí está la Convención de Viena, tercero leyes orgánicas, cuarto leyes ordinarias y al último, en octavo lugar, un reglamento. Yo por eso inicié el juicio político al señor canciller de la República, pero como tenían una mayoría de una forma sumisa en el poder legislativo, archivaron el juicio y no me dieron la razón, pero hoy me dan la razón. ¿Y por qué pisotearon la Convención de Viena? Porque justamente hicieron rajatabla, no escucharon, a pesar que el Ecuador es signatario desde el año 61. La misma Contraloría General del Estado manifiesta en su informe y dice que con decreto supremo 1647 publicado en el registro oficial 376 del 18 de noviembre de 1964, el gobierno del Ecuador ratificó el contenido de la Convención de Viena. Correcto, y luego dice el informe de la Contraloría que el reglamento y que estos temas en cuanto a la falta de control no guarda armonía con el convenio de Viena y que no debió excluirse esta descripción pormenorizada y precisa de los objetos enviados a las dependencias
en el exterior. Ahora, el informe también habla sobre las inconsistencias y otro tipo de incumplimientos detallados que ha ocasionado, dice la Contraloría, una mala aplicación, la manipulación, incluso lo dicen así, de la valija y evidentemente que por eso el control en este proceso no haya sido el adecuado. Es decir, evidencian que no se cumplieron los procesos de control para poder enviar una valija diplomática. El señor Contralor General del Estado me da la razón de todo lo que yo cuestioné en el juicio político, responsabilidad administrativa, civil, constitucional y política. En todo me da la razón. Lo único que no pone prácticamente las sanciones pertinentes y los nombres de los quienes tienen que ser sancionados. Porque inclusive el mismo señor Contralor General del Estado dice, por lo expuesto, el ministro de Relaciones Exteriores, la Coordinadora General Administrativa y Financiera, el secretario general, incumplieron las normas de control. ¿Qué significa? De acuerdo a la misma LOCED, de acuerdo a la misma ley de la Contraloría General del Estado. En la ley de la Contraloría General del Estado dice que toda acción u omisión culposa, aunque no intencional, de un servidor público, de un tercero, de un acto administrativo, sin tomar aquellas cautelas, precautelas o precauciones necesarias para evitar los resultados perjudiciales directos o indirectos de los bienes y recursos públicos, deberán ser sancionados. Eso lo dice la misma ley de la Contraloría. Pero hoy me dan la razón. ¿Por qué? Porque no puede ser factible que en el caso Assange se respete la Convención de Viena y en el caso de la narcovalija que pisoteó la honra del pueblo ecuatoriano se haya violado. Entonces usted dice, primero deben haber sanciones en este caso. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco es que se ha quedado cruzado de brazos. Según este informe de Contraloría, tuvieron una respuesta del Ministerio, incluso le han dicho que están dispuestos a derogar el anterior reglamento para crear uno nuevo que incluya todas estas observaciones que está haciendo la Contraloría. Y eso es bueno, pero en cambio ya ¿quién paga los platos rotos sobre lo que ocurrió? Efectivamente, como usted bien ha manifestado, la honra de los 14 millones de ecuatorianos que llevan más de 6 meses pisoteados y que aquí no hay ningún sancionado. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? En próximos días yo estaré pidiendo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ¿qué? Las sanciones inmediatas de que sea derogado este reglamento interno, primeramente, porque este reglamento es el que permitió... Bueno, eso ya ha reconocido la Cancillería, que se podría derogar. ¿Qué nos interesa que reconozca si no se ejecuta? Necesitamos que un organismo de control disponga. Y yo pido ante el Tribunal Contencioso Administrativo que se derogue la expedición del reglamento interno, como que se neutralice prácticamente el envío de estas valijas extraordinarias y consecuentemente que sean sancionados la destitución, más que todo de sus cargos, de las personas responsables, administrativa, civil, constitucional y política. En el juicio que yo estaré planteando, la demanda que estaré planteando, manifiesto los indicios de responsabilidad administrativa, los indicios de responsabilidad civil, los indicios de responsabilidad social y indicios de responsabilidad constitucional y política, lo cual yo he planteado en mis diferentes demandas. Pero es asombroso que el señor fiscal de la Nación, lamentablemente han pasado 7 meses y aquí sería bueno que nos haga creer que hay un fiscal independiente que responde a los intereses del pueblo ecuatoriano. Vamos a hablar sobre el fiscal, pero antes de eso, además de las sanciones, pues al país también le interesa que se cumplan con los procesos de control para que esto no pueda volver a ocurrir, porque en este informe lo que se dice es que la bodega no tenía espacio necesario para almacenamiento de la valija, que no existen las seguridades necesarias, que puede entrar cualquier persona al lugar donde está la valija, que no hay cámaras de seguridad, que los responsables del área fueron contratados para actividades diferentes. Todo esto textual dice el informe. Entonces el ministro, luego de leer el borrador, dijo que ya van a implementar esos controles. Pero lo importante es que hay una acción inmediata en ese sentido. Recuerdes, Steffi, que yo fui quien denuncié la negligencia administrativa, la violación de procedimientos operativos de seguridad, que no existía ni siquiera un área estéril, que no había cámaras, que no había ni quien reciba, no había los registros, había una violación de procedimientos para que la policía realice el control de antinarcóticos, violando el procedimiento de valijas diplomáticas, violando la Convención de Viena, que hoy tanto se rasgan las vestiduras. Yo denuncié todas esas cosas que hoy me da la razón el Contralor. Denuncié prácticamente el procedimiento de que entidades públicas tengan sellos de la Cancillería para disque mandar a través de valijas diplomáticas, lo cual es prohibido ante la Convención de Viena. Ahora, todo esto en el ámbito administrativo, pero luego está, y usted hacía referencia a lo que está investigando la Fiscalía en este caso. Escuchemos lo que dijo el fiscal general de la Nación ayer aquí en Contacto Directo.
Todos los funcionarios que han estado de una manera u otra relacionados con el caso Valija han sido llamados a rendir su versión y por lo tanto la Fiscalía lo que ha hecho es investigar todos los indicios que puedan aportar a aclarar el tema. Lo que sí le puedo garantizar es que la Fiscalía, cuando concluya su investigación, va a concluir con un informe que será presentado a los jueces y al país para que sepan exactamente cuál es el trasfondo, cuáles son los hechos, quiénes llevaron la valija, quiénes la contaminaron. Lo único que nosotros requerimos es un poco de paciencia. Tenemos una policía que trabaja directamente con la Fiscalía y que en este caso con el fiscal que lleva el caso incluso acompañó las investigaciones que se realizaron en Italia y es esa unidad la que está llevando a cabo el trabajo. Entonces el fiscal general dice sí, se está investigando, pero también hay que tener paciencia. Vea, yo no sé el pueblo hasta qué tiempo o hasta qué momento va a tener paciencia de que se siga violando la ley. El señor fiscal tiene que romper el cordón umbilical entre la Fiscalía y Carondelet. Demuestre, el señor fiscal tiene que demostrar su autonomía e independencia, que él defiende el interés del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo puede ser factible? Yo presenté la denuncia penal el 24 de febrero del año 2012. Ni siquiera me han llamado a que yo testifique mi firma. Esa es la gran situación. Entonces solo escuchan y disponen de acuerdo a lo que a ellos les conviene. Yo le exijo al señor fiscal que detenga a las personas quienes entregaron y quienes recibieron la valija diplomática, no la valija, esta narcovalija, porque ¿cómo puede ser factible, Steffi, que ni siquiera quien entregó y quien recibió estén detenidos aquí en el país y sigue la paciencia que se desrespete el proceso? Bueno, y sobre eso hay que recordar que en Italia hubo detenidos, investigaciones también. El fiscal dice que hay una policía que está trabajando directamente con ellos y que estuvo incluso allá en Italia siguiendo este proceso. ¿Cómo ve usted que se esté llevando ya en cuanto a la investigación internamente? La investigación, la única respuesta que yo he tenido de los funcionarios es que se respete el debido proceso, que no se puede dar ninguna información porque está en indagación previa, no hay un solo detenido, mientras ya fueron sancionados inclusive en Italia. Como le digo, Steffi, siquiera quien entregó la narcovalija o estos 80 jarrones y quien recibió, deberían estar detenidos para cualquier investigación, pero aquí no hay un solo detenido, no hay sanciones, se rasgan las vestiduras, siguen diciendo que tengamos paciencia. La honra del pueblo ecuatoriano no tiene paciencia, ha afectado a los ecuatorianos que están en el extranjero como los ecuatorianos que están dentro del país. Esa es la denuncia de Fernando Aguirre del Partido Sociedad Patriótica, asambleísta, esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted.